Hola, buenos días a todos y gracias por la amable presentación. Efectivamente, estuve aquí hace como 20 años como alumno del Festival de Guitarra. Estaba Manolo Sanlúcar, de director. Y bueno, estoy un poco emocionado por estar aquí también como en el mismo festival, pero bueno, en otro plan. Quería empezar un poco a hablar, son muchas cosas en poco tiempo, pero voy a intentar dar un poco de resumen sobre qué es música árabe, qué es el laúd, en nuestro proyecto, el Darawish, un poco de todo eso para que esta tarde cuando actuemos, más o menos los alumnos y todo el público tengan una información sobre el proyecto. El proyecto básicamente empezamos a desarrollarlo un poco con etapas. Empecé primero con Luis Taberna, que es el percusionista, y Pablo Hernández, que está aquí también a los saxos. En Madrid, Pablo es un músico que es de Badajoz, residente en Madrid, y el que estudió filología árabe, ha viajado a países árabes, ha vivido y se sentía y todavía identificado con el mundo árabe. Entonces empezamos a hablar que, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tocamos? Empezamos a hacer primero versiones de música árabe, turca, griega, norte de África. Y estuvimos así hasta que, encontramos y conocemos al músico iraní Kaveh Sarwarian, que, recién llegado era de Irán y es un gran músico, compositor y multiinstrumentista. Y se incorpora con nuestro repertorio, con nuestra música, y luego llegamos a una etapa de que, tenemos cosas, tenemos material de cada uno, de cada músico, pues tenemos que hacer ya algo más propio de nosotros. Entonces, la idea principal era empezar a hacer música personalizada, música personal de cada uno, e intentar a los demás y a hacer como si fuera un intercambio musical, de forma que cada músico, aunque sea el tema del otro, pueda sugerir ideas, pueda cambiar cosas como él lo ve. Entonces, es la idea de más o menos de la fusión como lo entendemos todos. La fusión de la música es algo muy natural. No tiene que ser un proceso lento, largo, y no es un objetivo que se hace en un momento. Salvo en ocasiones muy especiales donde un músico, el que conoce bien varios repertorios o varios tipos de música, puede decidir hacer música de él, música, podemos llamarla, se llama fusión, y sale tan natural. Tengo aquí el ejemplo, por ejemplo, en España tenemos a Javier Pachariño, que es saxofonista, flautista, el que ha escuchado tanta música, se ha mezclado con tantas culturas que al final su propia música, sin decidir que tengo que hacer fusión, sale de esta forma natural. Nosotros lo que hemos empezado es tocar las cosas mías, de Pablo, de Kaveh, y el otro vamos a empezar a tocar y propone. Oye, aquí podemos cortar para hacer otra cosa. Aquí, déjame, yo puedo hacer algo diferente. Entonces, ha sido el proceso un poco lento, digamos, en el tiempo, porque como tiene que ser. Eso me invita a dar también hablar un poco de la música de fusión, los problemas que tiene lo que llamamos música de fusión en general aquí en España. En muchas ocasiones se hace de forma tan rápida y tan directa
el de que uno, bueno, sí, entre el flamenco y la música árabe hay cosas comunes, vamos a hacer algo, y se decide hacer cosas, se escoge algún patrón de cada tipo y se hace. Esto para mí es una fusión un poco, digamos, prematura. No es muy bien consolidada como música. Porque siempre entre dos músicas diferentes, lo más importante al final, lo que va a surgir es una música totalmente diferente de la otra, de la una y de la segunda. Tú escuchas una música y dices, a mí me suena flamenco, esto sí, esto suena tal, esto más arabizado. Entonces, de forma tan natural. Lo que se hace normalmente aquí, por muchas razones que luego hablamos, el de que, bueno, una canción árabe en general suelen ser en el flamenco de ritmos parecidos a la rumba, al tango. Esto tal puede ser con esto. Bueno, vamos a hacerlo y ya está. Lo hizo Lola Emanuel hace muchos años, cuando cogía ella una canción de Kulthum o cogía del Líbano. Sonaba genial porque era Loli Emanuel. Entonces, era sin tener objetivo claro de hacer fusión, pero la cantaba ya a su forma, de forma de que, bueno, es algo nuevo. Lo que vino luego con las otras fusiones, Librejano me parece ha hecho muy buen trabajo también en eso, a pesar que también seguía la misma pauta de que un cantante árabe, luego le acompaña la guitarra, tal lo acompaña el tal, pero como era librejano, era musicalmente el trabajo bien hecho, entonces está bien. Lo que pasa luego que a veces la rapidez, o de que vamos a hacer algo ya para un festival tal, no da tiempo a hacer las cosas, a preparar bien esos repertorios, cómo hay que hacer, como que cada persona qué es lo que participa, qué es lo que va a hacer. Entonces suele ser la fusión un poco madura. Entonces lo que hemos hecho nosotros es que nos costó bastante tiempo, pero al final para más o menos integrar entre todos y salir una música, ni es árabe, ni es persa, ni es jazz. Es música es nuestra. Todavía falta mucho para hacerlo porque es un proceso largo, el que, bueno, con el tiempo se va a mejorar mucho más la conexión entre estas músicas y va a mejorar mucho más porque también es una cosa de relación personal entre músicos, entre conceptos de música, entre el carácter. Por eso a veces aquí es un poco difícil hacer una fusión muy, muy íntegra, por falta de tiempo, por falta de músicos, por la vida dura que llevan aquí los músicos profesionales. Entonces, hemos empezado con versiones y luego hemos empezado a grabar nuestro disco. En la fusión, en el proceso, surgen dudas, es un desafío, digamos, a cada músico, entre también un poco el orgullo, el ego del músico, porque hay que renunciar, hay que aceptar opinión del otro, hay que dejar al otro que lleve a otro camino, hay que convencer, si uno tiene una idea, hay que convencer al otro, y no es fácil, sobre todo en el mundo de la música, no es fácil, pero es un trabajo también a nivel personal, es muy importante. Hemos grabado el disco, hemos cogido temas míos, de Pablo y de Cavé, y entre los tres también, en dos ensayos diferentes, pues hemos hecho juntos otros temas, 2 temas. Entonces, eso, cuando ya hay una dinámica de trabajo, cuando hay un ambiente de trabajo, costumbres, personas comprometidas, pues se puede hacer. Sin tener objetivo, vamos a tocar. Eso, por ejemplo, en España últimamente se está perdiendo un poco lo que es vamos a tocar para tocar. Se está perdiendo eso.
Yo me acuerdo al principio cuando empecé aquí y cuando me fui a Madrid, que era muy natural, muy normal que juntan los músicos de diferentes culturas y empiezan a tocar. Y más de una vez, en varias ocasiones, surgen ideas, surgen cosas muy interesantes, que uno, por mucho lo que está estudiando, que hace las cosas bien y tal, pues no te surge porque estás solo. Cuando trabajas con los demás, cuando intercambias con ellos, cuando surge un poco lo que es la creatividad, la improvisación, cuando escuchas a los demás, piensas en lo que haces, en lo que hacen los demás, surgen cosas. Pero por muchos motivos, últimamente, yo creo que desde la primera crisis económica de 2008, empezamos a perder un poco este hilo. Porque sabemos todos que aquí, en general, en todo el mundo, no sé aquí especialmente si se nota más, trabajar en cultura es muy duro para los músicos profesionales que se dedican toda la vida a vivir de la música, es duro. Y cada músico intenta pues, abrir el abanico de grupos, a buscar trabajo, a tener poco tiempo para esto. Entonces hemos perdido esta costumbre en nosotros, pues en los ensayos, porque teníamos ensayos programados siempre, cada semana. Y lo bueno en este trabajo, el que por la conexión, el que hay entre el grupo, el que sabemos más o menos eso que va a hacer, el otro a lo mejor va a pretender hacer una cosa. Entonces hay un lenguaje, el que se crea en esos que permite que al final sale un tema, una melodía especial que ni yo, ni ellos, ni músico podía imaginarlo antes. Esto se hace en el acto, se hace en un ambiente, depende del sitio, de la energía de cada uno. Y eso no es fácil, Entonces, nos costó tiempo, pero hoy lo tenemos aquí. En el proyecto, cuando entró Cabe, surgió la idea de que música árabe y persa-árabe. Entonces, para mí era muy interesante eso lo de árabe y persa, porque aquí si la gente en general, hablo en niveles generales, no saben qué es árabe, qué es persa. O sea, todos parece que lo mismo, árabe, persa o turco, musulmanes, digamos, así, culturalmente. Entonces no se ha visto, no se sabía de esta diferencia o de qué es eso, pero es lo mismo, suena, esto sí, es lo mismo, y no es así. Culturalmente, entre el mundo árabe y lo que es Irán ahora, lo que es Persia antiguamente, una relación de hermandad histórica, pero también de una relación de amor y odio. Estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, en un momento dado, pues la parte oriente, Irak occidental, era pues una parte del imperio persa. Llegó ahí los persas. En mi parte, en Siria, pues hemos tenido de todos. Hemos tenido nuestra propia civilización, que eran los fenicios, los arameos, los cananeos, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Y luego ha sido una parte del imperio persa, Armenia. Hemos sido parte del imperio armenio al principio al primer siglo o el segundo, no me acuerdo bien. Entonces, tenemos una relación de vecindad durante muchos siglos. Y luego, con el Islam, cuando conquistaron a Persia, no a muchos les gusta la palabra conquistar, pero yo creo que ha sido así, como ha sido en todas los imperios, la expansión del Islam llegó a Persia y Persia se convirtió al Islam. Entonces, en la historia, pues han sido parte, Persia
ha sido parte del imperio musulmán, desde los Umayyad a los Abbasíes. En el clan Abbasí, en el siglo IX, los persas tenían más influencia en este imperio que los propios árabes y generaron mucha tensión entre lo que son árabes y persas. O sea, había algún califa que tiene madre persa, hay muchos que tenían madre persa, y los persas también se integraron a nivel cultural en este imperio porque no existía lo que es persa, eran musulmanes todos. Si este musulmán ha nacido en Damasco o ha nacido en Shiraz, da igual. Pero digamos la tensión un poco histórica, el que siempre los pueblos generan con los siglos y que siempre culpando al otro. Entonces siempre hay que buscar un culpable. Entonces siempre lo que es la raza, lo que es Persia árabe, eran diferentes. Entonces, en nuestros días, por ejemplo, como los que siguen las noticias, Irán, mundo árabe, tensiones con Arabia Saudí, es un, digamos, conflicto muy político, 100% político. No tiene ninguna raíz, digamos, étnica ni cultural, es político, provocado por los intereses de todos, y entonces la tensión ahora parece mucho más fuerte. Entonces, a los persas en muchas ocasiones, como el farsi, su idioma, pues tiene 60% de palabras árabes. Entonces, a algunos nacionalistas eso no le hace gracia. Entonces, genera una tensión con el otro. O también cuando vienen aquí a Europa y todo el mundo tratan a la gente que viene de ahí, bueno, todos son lo mismo, son árabes, son musulmanes, son moros, cada uno como quiere diferente, pero siempre todos juntos. El iraní no le gusta eso. Dice, yo no soy árabe, yo soy persa. Entonces, hay una dinámica de tensión el que, yo con Cabe vemos una oportunidad para decir, oye, nosotros nos íbamos súper bien a nivel personal, a nivel musical, pues vamos a colaborar, vamos a hacer algo, sale totalmente natural, sin ninguna pretensión, pero le dije, esto tenemos que aprovecharlo, lanzar un mensaje, hacer algo, para decir, oye, que esto habláis vosotros de problemas de tal, pero aquí nosotros estamos en otra onda, simplemente. Entonces, cuando empezamos a trabajar un poco entre lo que tiene la música persa y el árabe, las dos músicas tienen vínculos muy estrechos, casi la misma matiz que tienen, pero son diferentes, muy diferentes. ¿En qué se parecen? Lo más importante, incluso para definir lo que es música árabe, es saber el sistema melódico en qué está basando. La música árabe es una música modal que se basa en lo que se llama al-maqam, que es el modo. Entonces, este núcleo más importante es lo que tenemos en común con la música persa. E incluso la mayoría de los nombres de los maqams son de origen persa. Y el árabe lo utiliza como si fuera suyo desde hace 10.000 años. Pero los nombres son persas. Entonces, esto tiene que generar más colaboración, más integración que conflicto entre los músicos. Oye, pero no, nosotros lo llamamos así, esto no es así. No era así. Entonces, son músicas que tienen la misma matiz, pero la forma de expresar los géneros musicales son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Cada música, cuando hablo de música árabe, estoy hablando de la música, digamos, más culta, más clásica. No estoy hablando de la música folclórica ni de tradiciones en cada país árabe, porque el mundo árabe, el mundo donde se habla el árabe, desde Irak, desde los países del Golfo hasta Marruecos, es un mundo inmenso.
Pero estoy refiriendo a la música más culta, más clásica, y que está basada en estos modos que nos unen con los persas. Entonces, los géneros son totalmente diferentes. La forma de expresar, porque cada pueblo al final con la música expresa su propio carácter, cómo es. O sea, con Cavé, con esos años, claro, con la observación también de los demás, que conocen desde fuera el árabe y el persa, que ven cosas que nosotros a lo mejor no vemos, vemos que sí, hay pautas iguales, pero como se trata de dos culturas también diferentes, se nota en la expresión musical. Una de las cosas, por ejemplo, que veo yo más diferencia entre lo que es música árabe y música persa es en la música árabe es más juguetona, digamos. El persa es más estricto, es más de tierra. Tienen ritmos más complicados y van con el ritmo. A mí, personalmente, es mi opinión personal, veo la música persa más cerrada porque ellos, a diferencia de los árabes, han tenido durante los últimos siglos maestros que escribían todo, que ponían el acento en todo, que estaba mejor documentada que la música árabe. El árabe estaba un poco, la música durante 3, 4 siglos antes, un poco perdido. O sea, sabía pocas cosas. El que más está conservado lo que es la música andalusí en Marruecos, esto sí, esto es la única excepción, pero el resto era una cosa, cada uno como quiera. Entonces, la música persa es más estructurada y a nivel, como expresión personal, la música es más seria. Incluso cuando hacen música alegre, son más serios. Incluso en la danza. La danza persa y la danza árabe, pues se ve que hay mucha diferencia en la expresión corporal también. El árabe, quizás, sobre todo en Oriente, nosotros con 4 siglos bajo el dominio del Imperio Otomano, que hemos sido parte del Imperio Otomano, nos ha influido bastante todo lo que es músicas mediterráneas. Parecemos mucho más, ahora, por ejemplo, a nivel de cultura cotidiana ahora, parecemos más a los griegos que a los persas, por ejemplo, porque nos unía el Mediterráneo, nos unía lo que era el Imperio Otomano, la gastronomía, hay muchos platos compartidos desde Siria hasta Grecia, incluso en Rumanía. Todas las partes que han sido parte del Imperio Otomano, pues compartían cosas comunes. En la música compartían cosas. Se mezclaba la música folclórica, étnica de cada parte con lo que era la música otomana, que es la música clásica. Entonces, a diferencia de música árabe y persa, hay diferencia en esta expresión. El ney, por ejemplo, que vamos a ver esta noche con Cavé, el ney persa es el instrumento, digamos, más importante en la música persa. Es el símbolo de Persia. Ahí está el ney árabe y está el ney turco. El ney árabe y el ney turco, hay pocas diferencias, pero sí se nota el timbre diferente. Pero con el ney persa es otro mundo. La forma de tocar, el timbre, la musicalidad entre los dos instrumentos. Entonces son dos músicas que tienen cosas en común y cosas que son diferentes. Entonces intentamos en este proyecto hacer algo entre dos mundos, acercar. A mí me costó, por ejemplo, la diferencia entre el árabe y el persa en el tema de acompañar al cantante. Entonces, en Persia, el cantante, cuando está cantando, improvisando, como en nuestra música también, el otro instrumento que suele ser el tar o el ney, no el laúd, porque el laúd no es muy típico
de Persia. El músico tiene que acompañar por detrás del músico, lo que hace, lo dobla enseguida, o sea, justo después cuando está haciendo, hace lo mismo, pero en nivel más bajo. En la música árabe no se trata así. En la música árabe el cantante es como un dios muy sagrado. Entonces el cantante es el que manda. Tú no puedes hacer nada que le puede distraer, de sacar de su modo. En la improvisación, el que nos une a las dos músicas, sobre todo cuando hay un cantante, el cantante árabe quiere empezar, quiere cantar, entonces sobre un modo, están de acuerdo porque quiere improvisar sobre un modo. Entonces el grupo, si hay grupo o si hay un instrumento, pues empiezan, le dan una pieza musical pequeña, una versión, para que el cantante entre en este modo. No es como la música moderna, que el cantante hace su calentamiento, hace tal, y bueno, saca la partitura, hoy que tenemos en do mayor, vale, bom, bom, bom. No, no es así. Cuando el cantante quiere improvisar, significa que quiere generar un ambiente, que quiere cambiar el ánimo de un modo diferente y es su forma de decir, aquí estoy, domino esto, porque es una improvisación. Entonces necesita estar dentro del modo musical. Y los modos árabes no son fáciles. O sea, cada uno tiene su carácter. Cualquier nota que no está en su sitio le puede sacar de su mundo. Entonces, el trabajo del músico, sea que acompaña a uno solo o un grupo, el trabajo es darle al músico, al cantante, generarle un ambiente para que esté seguro, para que esté con la música en la cabeza y pueda improvisar. El cantante no empieza a improvisar si no está bien, si no tiene bien la melodía, si no tiene bien el maqam, si no vive, no entra. Se quedan así esperando y tal, terminan. Le hacen, vuelve, hace otra cosa. Empiezan otra vez, está escuchando, está esperando y cuando entra, pues sabemos que ya está en el modo. Entonces, el grupo o la música no pueden acompañarle cuando está cantando. Tú le haces un colchón por muy debajo y no te ocurra nunca hacer una cosa porque a mí me gusta esto, ahora no. Porque si su intención, el cantante, quiere ir por un lado y tú le haces, te mira así mal y no puede cantar. O sea, le sacas de su mundo. Es muy delicado. Entonces, una de esas diferencias musicalmente es esta. Entonces, yo con Café, cuando él, vamos a ver esta noche, cuando canta, acompáñame, y yo al principio lo hacía, me decía, no hagas eso, no hagas esto, yo no. Yo digo, pero nosotros así lo hacemos. Si no, tú mira lo que estoy haciendo, escucha, y luego haces lo mismo, me doblas, pero muy debajo, pero doblando lo que está haciendo, sin saber lo que va a hacer. Porque es una improvisación. Es una de las cosas que, bueno, con el grupo, con los ensayos, hemos visto que, bueno, que se hace, así se hace la música. Voy a hablar un poco del laúd. Bueno, mejor antes hablar un poco también de lo que es música árabe. Hemos dicho, la música árabe se refiere, cuando se habla de forma general, a la música de los pueblos que hablan árabe. Entonces, esto se entiende desde Irak, Siria, hasta Argelia, Marruecos, al final. Todo esto, lo que se llama el mundo árabe. Hay una música que se llama la música árabe. En este mundo hay otros pueblos que no son árabes, que tienen su propia música, que tienen su propia tradición, y no puedo llamar lo que hacen ellos que son música árabe. No es música árabe. Los kurdos en Siria e Irak, los amazigh
en Argelia, en Marruecos, tienen su propia música, su propio instrumento. Hay cosas en común con el árabe, pero son totalmente diferentes. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se habla de lo que es música árabe, yo me refiero a las músicas que se fundan en un estilo, en la melodía, lo que es el maqam, en la base melódica y los ritmos. La base melódica, que es el maqam o el modo, es lo que da el nombre a lo que es música árabe, que está basada sobre este maqam. El maqam es un modo musical. En la música árabe hay dos modos parecidos a lo que es los modos occidentales de mayor y menor, pero también van con otros modos totalmente diferentes. Tenemos lo que es el cuarto tono en la música árabe. Es verdad que en la música contemporánea también existe cuarto tono, pero el modo árabe está basado realmente sobre este cuarto tono, esta pieza clave, lo que puede dar lugar a lo que es música árabe. El cuarto tono es también, como he dicho antes, uno de los problemas que tenía la música árabe es la falta de documentación, la falta de investigación seria durante los últimos siglos. Eso lo que ha dado lugar a que en diferentes regiones donde se toca este tipo de música modal basada en el maqam, el mismo cuarto tono es diferente entre un país y otro. O sea, en la música occidental eso es inconcebible, no se puede entender cómo puede ser una nota diferente en otra música. El mi, mi, el fa, fa, el sol, bemol, ¿cómo puede ser diferente? Eso viene porque en el cuarto tono, en la música árabe, y también hay que decir que este concepto también compartido con la música turca, con la música griega, también todos estaban basados en el modo del maqam. Entre una nota y otra se mide por coma. En la música occidental, tono, medio tono, lo tenemos. Pero ahí se mide con lo que es la coma. Entre una nota y otra hay 9 comas. Entonces, en el medio, si hay una nota que para mí está en el coma 4, que es para mí el cuarto tono, el turco lo tiene en el 6. Y para él también el cuarto tono, pero está en el 6. La diferencia es tan mínima, el que al oído que no está acostumbrado no se da nunca cuenta. Pero eso al final lo que da un poco carácter de cada tipo de música, sea árabe, o sea turca, o sea de Oriente Árabe o del Magreb árabe. Este cuarto tono, estas 2 comas de diferencia, cuando escucho la misma pieza tocada con un grupo turco, cuando lo toca un grupo egipcio, te das cuenta que esto es Turquía. Porque esta muy pequeña diferencia al final cambia la escala, el modo, porque nosotros estamos basados la música en el modo, y cuando cambia el carácter del modo, ya cambia todo. Entonces, igual como ves a una persona, si una mujer, si lo ves normal, luego cuando pinta el labio dice algo ha cambiado. Eso es lo que pasa con el cuarto tono. La mínima diferencia puede dar diferencia entre Turquía, entre Siria y con Egipto, por ejemplo. Eso durante la historia ha dado, yo creo que problemas a la hora de documentar, a la hora de hablar hablamos de modo, el modo maqam ras, ¿qué está basado? Tal, no. Otro dice, no, tiene que estar un poco más bajo. Entonces, hay problemas, lo que dificulta incluso a los que quieren estudiar música árabe, no saben por dónde empezar. Entonces, lo que se hace ahora,
Cada músico que cuando se interesa por estas músicas, uno estudia en Turquía y aprende las cosas como lo hacen los turcos. Que quiere estudiar música andalusí, va a Marruecos, a las escuelas de la música andalusí, aprende la música andalusí. El que le gusta más el Oriente Medio, pues va a Siria, va a Egipto y aprende ahí lo que es música árabe. Entonces es aprendizaje un poco diferente. En cada mundo se aprende como los dialectos, digamos. Son dialectos tan diferentes y pertenecen al mismo idioma. En la música árabe existe algo lo que se llama música clásica o música culta, que es la música otomana. El Imperio Otomano durante 400 años pues, ha dominado toda la parte desde Rumanía, Grecia, Turquía, Siria, lo que es Líbano, lo que es Jordania, Palestina, Egipto, Túnez, hasta un poco el norte de Argelia. Entonces, durante 400 años se ha desarrollado la música de palacios. Entonces, cuando estaba el imperio en su auge y próspero, pues se dedicaba, y con la influencia también, que no hay que olvidar la influencia de estar cerca de Europa, de la música europea, la clásica, pues entonces también se hacía lo que es la música otomana, el que está basada en géneros. Entonces tenemos, son Bashraf, Samai y Longa. El Bashraf es una pieza musical siempre va en 4x4, música muy solemne, no se puede jugar mucho con los cambios de los modos. Tiene que ser solemne, tranquila. Y esta era la música de recibir a los, digamos, a la élite, al sultán, a los embajadores, a las fiestas. Entonces se empieza con este tipo de pieza musical que se llama el Bashraf. Luego tenemos lo que es el Samai. El Samai, pues viene del árabe, que es el Sama, el oír, y es un ritmo. Es un ritmo el de 10x8. Entonces, siempre el Samai como pieza musical, como género, es 10x8 de ritmo. En las primeras 3 partes. La cuarta parte puede ser un ritmo totalmente diferente. Luego tenemos esta noche escuchamos un tema que es de este ritmo Samai. El último que es la Longa. La Longa es el género el que tiene mucho más influencia europea en la música otomana. Es una pieza de técnica muy rápida, como la fuga, y va siempre en 2x4, toc, 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 toc. Va siempre y nos parece un poco a la música de los Balcanes, al músico que quiere demostrar su técnica. Es una música de mucha técnica del músico, muy alegre, de fiestas. Y esta noche también tocamos una pieza de esto. Entonces, es la música más influida por las músicas europeas, la música occidental. Entonces, estos géneros, lo que en Oriente, pues lo que podemos dominar como música clásica, árabe. Música culta, que tiene géneros, que tiene su estructura, el que los músicos hacen piezas, composiciones sobre estas estructuras, y eso en esas diferencias, en estos problemas, vemos también el beneficio de tener las cosas así, porque escuchas un Samai de un turco y otro en Túnez, son 2 mundos totalmente diferentes. Todos están basados en la misma estructura, pero cada uno tiene su propia música. Eso es lo que se puede hablar de música árabe clásica. Voy a hablar un poco del siglo XX en el mundo árabe, la música del siglo XX, que es muy importante.
Porque también en el repertorio de hoy, como tenemos influencias nuestras en el grupo de las versiones que hacíamos antes del repertorio anterior, vamos a tocar 2 piezas de música del siglo XX. Entonces, el siglo XX, lo más importante en el mundo árabe era, digamos, la época dorada en los años 50, cuando salieron las grandes cantantes, grandes músicos, sobre todo en Egipto. Kulthum, que estaba aquí ahora, me han dicho que estaba aquí en este teatro, han hecho un homenaje para ella, a Kulthum. Entonces, los músicos en los años 50 empezaron a desarrollar otra forma de hacer música, que no está basada en la música clásica, tampoco es una música popular. Entonces, la presencia de grandes cantantes, grandes figuras de la voz, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la canción árabe en esos años era una canción larga, que igual dura 30 minutos, igual 1 hora. Una canción, solo una canción. Eso parece exagerado, ¿no? Entonces, lo que hacía los músicos sobre todo, la importancia de la cantante, la figura era tan importante que el músico se destaca con la cantante, no destaca solo, como músico, como compositor, con cantante. Entonces, la canción larga pues empieza con una pieza musical, una pieza de 5, 6, 7 músicos, solamente música, un interludio para una canción. Entonces, empiezan a desarrollar ya piezas musicales, música, lo que es árabe, que no pertenece a música clásica ni al folclórica. Entonces, pues, son piezas que luego han sido como estándares de música árabe de clásica. Para el baile también hay algunas piezas, como vamos a tocar hoy, que esto en todo el mundo árabe lo toca, en el baile todo el mundo lo sabe de memoria, todos los músicos por obligación tienen que saberlo. Este tipo de piezas musicales que empieza antes de la canción ha sido también como si fuera un nuevo género en esta música. Bueno, aquí, para no extenderme más, voy a hablar un poco de laúd, de como hemos hablado antes del el taksim, la improvisación. Que también es con el sistema modal, el maqam, la improvisación es lo que más caracteriza esta música, la capacidad de improvisar. Entonces, ¿cómo se improvisa? Lo que es hacer el taksim. En el concierto de hoy, por ejemplo, vamos a ver partes donde hago solos o Kavi hace solos. Eso no se puede llamarlo taksim. El taksim tiene una estructura mental y psicológica propia. Taksim no es de 20 segundos ni de 30 entre pieza y otra. Es un proceso que el músico quiere demostrar su creatividad, quiere demostrar su capacidad de cambiar de modos, de jugar sobre los modos y por lo tanto jugar con el oyente, porque el objetivo es crear un mundo, crear imaginación, crear colores melódicos, cambiar de un modo a otro. En muchos, por ejemplo, de las grabaciones antiguas, cuando un músico está haciendo un solo y lo jalean como en el flamenco, por ejemplo, esto es muy normal, natural, siempre escuchamos un músico que está haciendo un solo, un taksim y tal, y cuando cambia, hace un gesto, una movida a otro ambiente, ves como el público se enfurece y te cambia, porque le cambias todo. Entonces, se trata de eso. El músico, cuando hace el taksim, trata
de generar música en primer lugar, como todas las músicas, pero también ve el ambiente y ve lo que él quiere mover y su capacidad de generar emociones diferentes. Porque el modo está basado en emociones. Y antiguamente lo vinculaban con la hora del día, eso se toca a tal hora, eso se toca tal, antiguamente. Entonces se trata de generar algo diferente. Así que bueno, voy a terminar con un pequeño taksim. En general, cuando hacemos un taksim, la realidad no sabemos qué vamos a hacer. Entonces uno coge el instrumento y empieza. Empieza y luego lo que surja. Así que bueno, voy a hacer un pequeño taksim y con eso espero que haya podido explicar algunas cosas y para cualquier pregunta aquí me tenéis. Está abierto, ¿no?
Muchas gracias y bueno, que espero que disfrutéis esta noche con nosotros. Hasta pronto.